Bienvenido a una exploración profunda de la vida, carrera y muerte del legendario Julio José Iglesias de la Cueva. Nacido el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es un nombre envuelto en el tapiz dorado de la historia de la música, y su inspirador viaje, plagado de éxitos y reveses, es un testimonio de su tenacidad y dedicación inquebrantable a su oficio. Hoy comenzamos este viaje inmersivo a la vida de un hombre cuya voz aterciopelada y melodías memorables han tejido una melodía para millones de personas. Julio Iglesias nació en la ciudad de Madrid, el 23 de septiembre de 1943 en el antiguo Hospital de Maternidad de la calle del Mesón de Paredes, en el seno de una familia acomodada. Es el hijo mayor del médico Julio Iglesias Puga y María del Rosario de la Cueva y Perignat. Compartió su infancia con su hermano Carlos Luis. Por parte paterna, desciende de gallegos. Su padre nació en Orense. Sus abuelos paternos fueron Manuela Puga Noguerol y el farmacéutico Ulpiano Iglesias Arria. Su abuelo José María de la Cueva y Orejuela fue un conocido periodista andaluz, y su abuela se llamaba Dolores de Perignat y Ruiz de Benavides, natural de Guayama, Puerto Rico, cuando la isla pertenecía a España, antes de la Guerra Hispano-Estadounidense. En su juventud fichó como portero por el Juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol, uno de los equipos filiales en categorías inferiores del Real Madrid. Compartió vestuario con Manuel Velázquez Villaverde, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa, Espejo y Hernández. Atleta destacado, Julio albergó esperanzas de jugar profesionalmente al fútbol y consiguió su sueño al incorporarse como portero en el primer equipo del Real Madrid. Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente, dijo Julio. Fue alternando el balompié con sus estudios de licenciatura en Derecho. Solo le quedaba una asignatura para acabar los estudios, cuando su carrera profesional como futbolista terminó con un dramático accidente, en 1962. Abandonó los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid para retomarlos, posteriormente, en la Universidad de Murcia durante los años 90, hasta que finalmente en el año 2001 finalizó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. A las 2 de la mañana del 22 de septiembre de 1962, Julio Iglesias, junto a un grupo de amigos, celebraba una noche de diversión. El coche en el que viajaban impactó en la vía Majadahonda de Madrid. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron luego al hospital Eloy Gonzalo. Julio Iglesias, según el parte médico, no tenía ninguna esperanza de volver a caminar. Estuvo semiparalítico 1 año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios. Julio renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Eladio Madaleno, un joven enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra, como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Rasgueando la vieja guitarra comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Julio se recuperaba de su lesión a la vez que escribía poemas y escuchaba la radio. Desde esta tristeza y dolor y con la ayuda de una guitarra, descubrió esta nueva pasión que terminó envolviendo su vida e influenció la manera de escuchar música en todo el mundo. Parte de su recuperación la realizó también, durante varios veranos, en la ciudad castellonense de Peñíscola donde su familia veraneaba. Un hecho poco mencionado en sus biografías es que tocaba por los locales del casco antiguo de Peñíscola, haciendo dúo con otros músicos locales. En esta misma población hay un hotel dedicado a él e inaugurado por su padre y que se llama como una de sus canciones, Hey. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés, primero en Ramsgate y luego en el Bowes Language School en Cambridge. Algunos fines de semana cantaba en un pub, el Airport Pub, canciones que eran populares por entonces de Tom Jones, Engelbert Humperdinck y The Beatles. Y fue allí, en Cambridge, donde conoció a Gwendolen Valory, quien le inspiró una de sus canciones más famosas, Gwendoline. Julio Iglesias decidió acudir a una discográfica y ofreció uno de sus temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma. El gerente, tras escuchar la grabación, realizada en un sencillo magnetófono por Julio con la sola ayuda de su guitarra, le preguntó, ¿y por qué no la cantas tú? A lo que Julio respondió, porque yo no soy cantante.
Al final le convencieron y se presentó al entonces famoso Festival Internacional de la Canción de Benidorm. El 17 de julio de 1968 se proclamó vencedor de este certamen con su canción, La vida sigue igual, que compuso durante la convalecencia. Este primer éxito le hizo firmar un contrato con Discos Columbia, la sección latina de Columbia Records. Entonces grabó su primer sencillo, con su primera canción célebre, que fue ganadora de premios y rápidamente pasó a ocupar el número 1 en las listas españolas. En febrero de 1969 participó en el Festival Internacional Ciervo de Oro de la ciudad rumana de Brno. Durante este año, también grabó su primer disco, Yo Canto, en los estudios Decca en Londres e hizo su primera gira en España. Participó en el 10º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. También actuó en el Festival de la Canción de San Remo y protagonizó su primera película, un filme autobiográfico que llevaba por título el nombre de su primer éxito musical, La vida sigue igual. Con su canción, Gwendoline, en 1970, Julio Iglesias ganó el Festival de la Canción de Barcelona en el Palacio de las Naciones en Montjuic y el derecho a representar a Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión, que ese año se celebraba en Ámsterdam, logró la cuarta plaza con Gwendoline. El talento musical innato de Julio no pasó desapercibido y el joven artista sació su sed de música actuando en cafés locales y, finalmente, comenzó a escribir y componer sus mismas canciones. Su inquebrantable determinación de triunfar a pesar de sus restricciones físicas continúa inspirando a artistas y escritores, Granizo o Tempestad. La vida de Julio dio un giro intrigante cuando una de sus composiciones, La vida sigue igual, fue enviada al Festival Internacional de la Canción de Benidorm de 1970. La canción no solo le valió el primer lugar, sino que también marcó el comienzo de su larga e ilustre carrera. Su conmovedora interpretación y encantadora presencia en el escenario llamaron la atención de Sony Records, lo que lo llevó al lanzamiento de su primer álbum profesional en 1969. El resto, como dicen, es historia. Con las primeras semillas del éxito sembradas, Julio se embarcó en un viaje satisfactorio y lleno de acontecimientos. Sus álbumes comenzaron a venderse como pan caliente en todos los continentes y su voz apasionada resonó en los corazones y las mentes de millones de amantes de la música. Sus números latinos, pop y baladas se ganaron el aplauso de multitudes, consolidándolo como un músico aclamado internacionalmente. Ese año 1970 Julio Iglesias conoció en una fiesta a María Isabel Preisler Arrastia, la mujer que le inspiraría sus primeras canciones románticas y que le dio 3 hijos. El 29 de enero de 1971, en el municipio toledano de Illescas, se casó con Isabel en la capilla de la Quinta y celebró su luna de miel en Gran Canaria. El 1 de agosto de ese año en Estoril, nació su primera hija, María Isabel Iglesias Preisler, más conocida como Chabeli Iglesias. Durante 1971, consiguió su primer millón de discos vendidos, participó en el Festival de Noche en Bélgica, realizó su primera gira promocional por Hispanoamérica y viajó por primera vez a México, Panamá y Puerto Rico. También hizo una nueva gira por España y otros países europeos. Además, viajó por segunda vez a Japón y ese mismo año grabó en japonés el tema, Anatamo Uramo, versión de su canción, como el álamo al camino. En 1972, su canción, Un canto a Galicia, ocupó los primeros lugares en las listas de éxitos y ventas de América Latina y llegó al número 1 en países como Holanda y Bélgica. Además, recibió el premio como el mayor vendedor de discos en el mundo de su compañía, Columbia Discos, y grabó su primer disco en idioma alemán, un Das Meer sind sein Lied, del que se vendieron más de 1 millón de copias. El 25 de febrero de 1973 en Madrid, mientras el cantante se encontraba de gira de conciertos por Europa y América Latina, nació su segundo hijo, el primer niño, Julio José Iglesias Preisler, más conocido como Julio Iglesias, Jr. Además de alcanzar ese año de 1973 sus primeros 10 millones de discos vendidos, consiguió ganar más premios que cualquier artista en España y América Latina. Entre ellos, el Guaycaipuro de Oro en Venezuela, el Pueblo Popular en España, el Antena en Colombia y el Heraldo en México, entre muchos otros.
Realizó giras por Europa, América Latina y Canadá y tuvo su primera presentación en el Carnegie Hall de Nueva York. En 1975, inmerso en giras internacionales, nació el 8 de mayo en Madrid su tercer hijo, Enrique Miguel Iglesias Preisler, el hoy también cantante Enrique Iglesias. Fue en ese año cuando lanzó su primer álbum en portugués, Manuela, y también en italiano, del mismo título. Su primera actuación en 1976 en el Madison Square Garden de Nueva York consiguió marca de venta de taquilla en menos tiempo en lo que a una actuación de un cantante se refiere. Ese año hizo giras por América Latina y Europa y lanzó su segundo álbum en italiano, Se mi lasci non vale. En 1977, batió la marca de asistencia en Chile, donde más de 100.000 personas asistieron a su concierto en el Estadio Nacional en Santiago, pese a que dicho estadio había sido el emblema de la represión de la dictadura de Pinochet después del golpe de Estado de 1973, lo que acrecentó las críticas a un cantante superficial y comercial según los referentes locales de la época, categorizándolo como cantante cebolla, es decir, cantante romántico, superficial y lacrimógeno. En el verano de 1977 el cantante alcanzó la cifra de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo. Como forma de promocionar su concierto en el Estadio Nacional, el Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile invitó al cantante a dar inicio al noticiero 60 Minutos y fue nombrado por Raúl Matas locutor honorario de dicho informativo, en la lógica de legitimación internacional de la dictadura chilena. Ese mismo año se separó de Isabel Preisler y obtuvo la nulidad de su matrimonio. Mientras los años pasaban, la fama y el éxito de Julio Iglesias fue creciendo cada vez más. El español conquistó mercados cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Instaló en 1978 su residencia oficial en Miami, Estados Unidos, y firmó un contrato multimillonario con CBS International. A lo largo de ese año de 1978 su álbum A mis 33 años, producido por Ramón Arcusa, realizó una gira por Europa y América Latina y lanzó su primer álbum en francés, Ámela Viernes. Fue nombrado Artista del Año en Francia. También lanzó su tercer álbum en italiano, Sono un pirata, Sono un signore y en Italia también fue nombrado Artista del Año. Ese mismo año, el tema, Quiéreme mucho, llegó al número 1 en Alemania. La versión en francés del disco Emociones, llamada A vous les femmes, A vosotras las mujeres, vendió 1 millón de discos en Francia y dio a Julio Iglesias la fama en los países francófonos. Ramón Arcusa se convertiría en productor casi único de Julio desde 1978 hasta 1995, además de arreglador de sus temas discográficos y coautor de muchas de algunas de sus canciones de éxito, como Soy un truán, Soy un señor, Quijote o Pobre Diablo. De acuerdo con estimaciones de CBS, durante el periodo 1979 a 1982, Julio Iglesias fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y en Latinoamérica. En 1980 saca el álbum Hey, nominado para un premio Grammy en la categoría de álbum pop latino y que será uno de sus mayores éxitos. El disco alcanzará las primeras posiciones en casi todo el mundo y se estima que se vendieron unas 20 millones de unidades en todo el planeta. Realizará ese año varias giras y llega a cantar frente a las pirámides de Egipto como invitado del presidente Anwar el-Sadat. A finales de 1980, el semanario francés Paris Match elige a sus populares, un cantante español, Julio Iglesias, encabeza la lista de su ramo, seguido por los franceses Jean Ferrat y Renaud. En 1981 presenta sus conciertos en Egipto, Israel, Australia, Europa y América Latina. Es invitado por la princesa Gracia de Mónaco a la gala de la Cruz Roja en Montecarlo. Canta en un concierto benéfico en el Wolf Trap Theater en Virginia, que contaba con la asistencia de la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan. Obtiene el premio Gaviota de Plata en Viña del Mar, Chile. Julio Iglesias recibe el CBS Crystal Globe Award en París como su artista que más vende. CBS le otorga el Globo de Cristal por sobrepasar los 5 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, desde que pertenece a esta compañía. Es el tercer artista del mundo en recibirlo. El mismo año Julio Iglesias lanza al mercado en formato Betamax el concierto Julio Iglesias en Jerusalén,
grabado en la piscina del Sultan Amphitheater ante 20.000 personas. El 29 de diciembre, su padre Julio Iglesias Puga es secuestrado por la banda terrorista ETA, que le mantiene retenido en Trasmoz, provincia de Zaragoza, hasta que la Policía Nacional le libera el 19 de enero de 1982. Este suceso provoca que Julio, ya separado de Isabel Presley, traslade a sus hijos a Miami, donde se instalan en su mansión de Miami Beach. En 1982 rompe en Japón la marca de vender 200.000 copias de su álbum De Niña a Mujer. En 6 meses y es nombrado Brightest Hope Male Vocalist por el Comité Nacional de Éxitos de Japón. También con el mismo álbum bate marcas en Brasil, es multiplatino, más de 2 millones de copias en 11 meses y más de 80.000 personas asisten a su concierto en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Ese año de 1982 su canción, Begin to Begin, cantada en español, es número 1 en el Reino Unido y se agotan todas las entradas para 5 conciertos en el Royal Albert Hall de Londres. Una estatua de Julio Iglesias, en cera y a tamaño natural, se inaugura en el Museo Grévin de París. La revista española Cambio 16 lo nombra personaje de la década. Realiza gira por Europa, América Latina y África y debuta ese año y agota localidades de sus primeros 14 conciertos en Las Vegas. Además participa en el homenaje a Bob Hope en Washington D.C., con la presencia de Ronald Reagan y su esposa. En 1983, la vida de Julio dio un giro inesperado cuando un grave accidente automovilístico casi lo paralizó y le destrozó la cara, dejándolo con solo un 3% de posibilidades de volver a cantar. Pero Julio, con el coraje y la determinación que caracterizaron su juventud, no solo se recuperó sino que también protagonizó un regreso que dejó asombrada a la industria musical. Su destreza al utilizar su situación única, fomentando una mayor conexión con nuestra vida y su vicisitud resonando acertadamente en su audiencia, fue muy evidente en su música. Su fascinante e inspiradora capacidad para recuperarse después de la difícil fase le valió más admiradores y elogios, transformándolo no solo en un inmenso talento sino también en una verdadera inspiración. En 1983 en París, Julio Iglesias recibe el primer y único premio disco de diamante que nunca se ha dado a un cantante por el libro Guinness de los Récords, por haber vendido más discos en más idiomas distintos que ningún otro artista musical en la historia, 100 millones de copias en 6 idiomas, y el entonces alcalde de París, Jacques Chirac, le condecora con la Medalla de París. Hace giras por Canadá, Estados Unidos, África, Asia y Europa. En España es recibido por sus majestades Juan Carlos I y Sofía y actúa en un repleto estadio de fútbol, el Camp Nou en Barcelona, ante 80.000 personas. Hace su primera gira de conciertos por Japón con una asistencia de 400.000 personas en 23 conciertos. A su vez, en Estados Unidos, obtiene el disco de oro y vende más de 850.000 copias de su álbum Julio. Canta con Willie Nelson en el Festival de Música Country en Nashville, Tennessee. Es invitado especial al homenaje a Kirk Douglas en Los Ángeles. Participa en 3 programas de Johnny Carson y en los programas Solid Gold y el show de Merv Griffin. Es invitado por la Casa Blanca para participar en el concierto y espectáculo de Navidad desde Washington D.C. junto al presidente Ronald Reagan y Andy Williams. El ascenso de Julio a la fama y la fortuna no fue fácil, vino con una buena cantidad de pruebas. Éxitos y fracasos caminaron de la mano a lo largo de su carrera. No todos sus números llegaron a las listas, pero a través de un trabajo duro y persistente, siempre logró crear un rastro mágico para una llama constante encendida dentro de aquellos para quienes jugaba. En 1984 firma un contrato mundial de publicidad y promoción con Coca-Cola y lanzó su primer disco en inglés, 1100 Bel-Air Place, del que se venden 8 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos el álbum es multiplatino y se venden 4 millones de copias. El disco incluye la canción To All the Girls I've Loved Before, cantado a dúo con Willie Nelson. Reciben 2 nominaciones en los Country Music Awards y ganan el premio a Sencillo del Año. El disco también incluye el sencillo All of You, cantado a dúo con Diana Ross.
Ese año tiene 6 discos simultáneamente en la lista Billboard 200 de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos, un logro solo obtenido por los Beatles y Elvis Presley. Se agotan todas las entradas para 10 noches en el Anfiteatro Universal de Los Ángeles y en tan solo en 2 horas, todas las entradas para 8 noches en el Radio City Music Hall de Nueva York. En Los Ángeles, entrega a Michael Jackson el Grammy por la mejor canción del año. Es invitado a la Casa Blanca para una cena oficial en honor al presidente de Francia François Mitterrand. Copreside ese año Sprint, Special Preventive Research, Intervention and New Technology for Children at UCLA, una organización caritativa especializada en la cirugía prenatal y su investigación. En 1985 se retira a vivir a Bahamas durante un año y graba allí su álbum Libra. Participa en un telemaratón en ayuda a las víctimas del terremoto de Ciudad de México. Organiza y participa en otro telemaratón para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del desastre del volcán Nevado del Ruiz, en Armero, Colombia. Participa en la canción Cantaré, Cantarás, junto a varios artistas americanos para la Fundación Filantrópica Hermanos para ayudar a la niñez de Latinoamérica, el Caribe y África. También lidera una campaña contra las drogas en Francia. El 7 de noviembre, Julio Iglesias recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta estrella está situada en la zona sur del Hollywood Boulevard, entre las calles Orange y Sycamore, enfrente del Hotel Roosevelt de Hollywood. También es invitado ese año para un especial de Bob Hope en Londres, con la presencia del Duque Felipe de Edimburgo. En París vende todas las localidades para 20 conciertos. En 1986, actúa con Plácido Domingo y Charles Aznavour, dirigidos por Zubin Mehta, en el Lincoln Center de Nueva York, en celebración del centenario de la Estatua de la Libertad. Organiza y participa en el homenaje a Don Pedro Vargas en México, con ocasión de su 80 cumpleaños. Canta con Frank Sinatra en un concierto a beneficio del Hospital del Cáncer en Palm Springs, California, e inaugura, con Willie Nelson, el concierto de Farm Aid a beneficio de los campesinos estadounidenses. Es nombrado ese año presidente honorífico de la Asociación Americana de Distrofia Muscular y realiza un concierto, en Los Ángeles, a beneficio de la Fundación Ford para niños abandonados. Hace una gira por Japón y otra, de 5 meses, por Estados Unidos, donde ofrece 93 conciertos en 47 ciudades, 550,000 personas en 140 días, entre ellos ante 45,000 personas en el rodeo de Houston. Además entra a formar parte como socio propietario del equipo de baloncesto Miami Heat de la NBA. En 1987, Bravo Award otorga a Julio Iglesias el premio Vida como mayor figura de la música latina. Es nombrado Marshal of the Mardi Gras Festivities en Nueva Orleans y en la gala de los premios Grammy, entrega a Burt Bacharach el premio a la mejor canción. Durante esta época, Julio Iglesias es presentado asiduamente en la televisión estadounidense como el cantante más famoso del planeta. En el año 1988 lanza su segundo álbum en inglés Non-Stop, el cual incluye una canción a dúo con Stevie Wonder titulada My Love. Gana el premio Grammy en la categoría Mejor Intérprete Pop Latino del año 1987 por el álbum Un Hombre Solo, compuesto y producido íntegramente por Manuel Alejandro. También es Artista del Año por los premios Aplauso 92, otorgado por la emisora de radio de Miami FM 92. Es nombrado hijo adoptivo de la localidad española de Villarreal y Padre del Año por la Asociación Americana The Father's Day Council. Hace una gira mundial de conciertos por Estados Unidos y otros 22 países. Entre ellos, China, donde hace su primera gira promocional y se convierte en el primer artista internacional en tener su propio especial de televisión en directo en la emisora de televisión nacional china, en Pekín, con una audiencia estimada de 400 millones de telespectadores, y canta a dúo, To All the Girls I've Loved Before, con la presentadora del programa. También visita Filipinas, donde se encuentra con la presidenta filipina Corazon Aquino en su concierto en Manila, en el que canta la tradicional canción, Dahil sa Yo. En España celebra sus 20 años de carrera artística en la Plaza de Toros de Benidorm. Un concierto suyo es acto de apertura oficial de la Exposición Internacional de 1988 celebrada en Brisbane, Australia,
y encabeza la lista de estrellas que actúan en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Seúl 1988 en Corea, la cual es televisada mundialmente. También actúa en el Royal Command Performance en Londres, con asistencia de la reina Isabel II y de la princesa Ana del Reino Unido. Ese año participa en el proyecto Aventura 92 para llevar niños hispanos en la misma travesía que realizó Cristóbal Colón, en un concierto benéfico para la Fundación de Óscar de la Renta, en Los Altos de Chabón, República Dominicana, y en el concierto de Lou Rawls Pro United Negro College Fund Draft. También celebra un concierto, de 5 horas de duración, en el estadio de fútbol Nou Camp de Barcelona ante más de 100.000 espectadores y es televisado en directo al mundo entero. De dicho concierto, se seleccionan 50 minutos para formar el video Julio Iglesias en España. En 1989, Julio Iglesias es nombrado por UNICEF representante especial para las actuaciones artísticas, lo que incluye conciertos para recaudar fondos en todo el mundo. Ese año le es otorgado el título de profesor internacional honorario de música por The New World School of the Arts en Miami. Además se crea una beca que lleva su nombre, la cual es entregada a un estudiante anualmente. Se presenta en el evento número 25 del Crystal Ball en el Hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York a beneficio de la Escuela de Medicina Mount Sinai. Participa junto a otras estrellas en la gala inaugural para el presidente George Bush y el vicepresidente Dan Quayle. El 11 de febrero, Julio Iglesias aparece interpretándose a sí mismo en el episodio Día de San Valentín, en la popular serie televisiva estadounidense Las Chicas de Oro. Los premios Scopus le presentan en concierto como parte del homenaje a Johnny Carson. Lanza el álbum Raíces, en el cual incluye popurrís clásicos en español, italiano, francés y portugués. También graba junto a Plácido Domingo la canción Soñadores de España. Recibe una estrella en Nagoya, Japón. Eugenio Fontán, como presidente de Radio España, hace entrega del premio que le acredita como número 1 en las listas de onda media y del Top 40. El Perfume Only es lanzado a la venta por Julio Iglesias en una conferencia de prensa en abril. Realiza una gira mundial que incluye unos días en la Unión Soviética. Recibe un premio como Artista del Año junto a Clint Eastwood y Bette Davis otorgado por The American Cinema Awards. El 19 de junio de 2000, presenta su disco Noche de Cuatro Lunas. Julio Iglesias cuenta para este álbum con compositores y productores como Estefano, Alejandro Sanz, Draco Rosa, Rubén Blades y las colaboraciones de Alejandro Fernández y Daniel. El álbum vende 3 millones de copias. Al disco le sigue una gira mundial en la cual incluye Europa, Sudamérica y Norteamérica. El 6 de octubre Correos España emite un sello como tributo a su trayectoria artística. El sello con forma circular de 33,2 milímetros de diámetro y un valor de 1,20 euros es publicado para uso legal con una tirada de 650.000 ejemplares. En el año 2001, Julio, convertido en una sensación mundial y un nombre muy conocido en la industria musical, se despidió del mundo del tenis profesional. Los aspectos más destacados de su carrera incluyen numerosos discos, hazañas y premios en todo el mundo y fueron un testimonio de su incesante amor y dedicación a la música. En 2001, lleva su gira por 26 ciudades de España y por una gran parte de Estados Unidos y se traslada a El Salvador para ofrecer en la capital de este país, tan duramente golpeado por terremotos e inundaciones, un concierto benéfico a favor de los damnificados. El 11 de septiembre, en Los Ángeles, en la segunda edición de los Grammy Latinos organizada por Latin Academy of Recording Arts and Sciences, LARAS, Julio Iglesias recibe el premio Grammy Latino como Personalidad del Año. Este tributo rinde homenaje a los logros profesionales de Julio Iglesias. Michael Grene, presidente de la Academia de la Grabación y la Academia Latina de la Grabación declara, Julio Iglesias es el máximo embajador de la cultura y música latina a través del mundo. Es raro que aparezca un hombre con tanto talento, pasión y dedicación a su cultura y a sus admiradores. Para la Academia es un placer rendirle tributo a semejante tesoro internacional. En octubre lanza un álbum en italiano titulado Una donna può cambiar la vita y en noviembre, otro en portugués titulado Ao meu Brasil. El día 12 de diciembre, la Fundación Independiente Española premia al cantante con el Galardón Español Universal,
Un reconocimiento que el artista agradece durante una rueda de prensa celebrada en la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. El 13 de febrero de 2002, es nominado por los premios Latin Billboard como el mejor dúo vocal con la canción Dos Corazones, Dos Historias, con Alejandro Fernández. Finalmente gana el premio ALMA, American Latin Media Award, el sábado, 1 de junio, por la mejor interpretación en español en un especial de televisión en el programa Latin Billboard de Telemundo. Los premios ALMA fueron creados en 1995 por el Consejo Nacional de la Raza, NCLR, para reconocer el logro artístico y la mejora de la imagen de los hispanos en Estados Unidos. La madre del artista, Rosario de la Cueva, falleció el día 14 de marzo tras una larga enfermedad. El día 17 de agosto Julio Iglesias asiste, en Puerto Banús, Marbella, a la inauguración de la primera calle que lleva su nombre en España, Avenida Julio Iglesias. En reconocimiento a su proyección internacional, el 12 de septiembre de 2002, es nombrado embajador del cocido de Lalín y recibe la insignia de oro de ese municipio gallego de manos de su alcalde, quien, como gran comendador del cocido, lleva a cabo la simbólica imposición de una cuchara al cantante. En dicho acto, recibe también la capa que distingue a los miembros de la Encomienda del Cocido, sociedad gastronómico-cultural que tiene por objeto la promoción y difusión de este plato tradicional gallego, elaborado en Lalín con afamada exquisitez. También en 2002 es nombrado bodeguero de honor de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra a finales del mes de septiembre, y embajador de la Ribera del Duero por su pasión por los vinos ribereños. Conocido como el cantante por excelencia con estilo y personalidad, todos propios, Julio se encontró codeándose con la élite de todas las industrias. Escribió canciones para estrellas de la edad de oro de Hollywood como Frank Sinatra e incluso colaboró con estrellas del pop contemporáneo como Sting, respetando sus estrictos estándares líricos y su incomparable amor por la música. Intelectualmente curioso y hablante fluido de varios idiomas, Julio entabló diálogos significativos con su audiencia, obteniendo un seguimiento devocional de su oficio y su carácter. Sus canciones a menudo transmitían un significado profundo, filosofando sobre los altibajos de la vida, que los mecenas de la poesía apreciaban con igual fervor. A pesar de su amplia publicidad como artista, Julio era una persona muy reservada. Mantuvo un círculo muy unido y evitó la charla mediática. Pasó la mayor parte de su tiempo libre con su esposa e hijos, núcleo de su existencia, apreciando los valores familiares y buscando satisfacción en la domesticidad. El día 10 de abril de 2004, es declarado Hijo Ilustre de Viña del Mar. La distinción es entregada al artista por el alcalde, quien subraya que el municipio le otorga esa distinción porque Julio Iglesias inició su carrera internacional en el escenario de la Quinta Vergara. El 18 de mayo de 2004, cuando Julio tiene 61 años, nace Jaime Iglesias, su segundo hermano e hijo del Dr. Iglesias y Rana Kidd. Este año, Julio es pregonero de la Feria de Agosto de Málaga. Ofrece conciertos en Francia, el 11 y 12 de junio de 2004, en el Palacio de Congresos de París, y los 15 y 16 de septiembre en el Olympia con la gira del álbum Divorcio. Después de 20 años de ausencia en la escena francesa, participa en muchos programas de radio y televisión. La reina Sofía, acompañada de la entonces princesa Leticia, preside el miércoles 22 de septiembre, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, la gala benéfica Me olvidé de vivir, a favor de los enfermos de Alzheimer. Julio Iglesias participa con otros artistas en la gala, cuyos fondos recaudados se destinaron al proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. El 11 de febrero de 2006, Julio Iglesias realiza una gala benéfica en memoria de su amigo y abogado Chap King, fallecido en 2003, a beneficio del Chap King College Fund y el American Jewish Committee. El 26 de julio de 2006 nace Ruth, hija del Dr. Iglesias, el día que hubiera cumplido 91 años. El 18 de septiembre Julio Iglesias lanza en Nueva York su álbum Romantic Classics y empieza una gira de promoción con actuaciones en vivo en programas de televisión estadounidense como Good Morning America, CBS Early Show, The View, Martha Stewart Show, Dancing with the Stars of Fox and Friends. Además, graba en mandarín e indonesio, estos dos por primera vez, y en filipino, al realizar una nueva versión de su exitosa canción, Crazy,
para las ediciones del álbum en China, Indonesia y Filipinas. Para estos dos últimos países, graba dos nuevas versiones de su conocidísimo dúo con Diana Ross, All of You, esta vez con la filipina Lea Salonga y la indonesia Anggun. El ilustre viaje de Julio Iglesias llegó a su fin el 12 de diciembre de 2015, cuando dio su último suspiro a los 72 años. A pesar de su ausencia, su música continúa resonando en los corazones de sus oyentes y su legado, caracterizado por un ascenso asombroso, reveses devastadores y espíritu inquebrantable, continúa siendo admirado y emulado en todo el mundo. Hoy, a través de esta visión de la vida y la época de Julio Iglesias, aprendemos no solo sobre un ícono de la música sino también sobre un hombre que desafió las probabilidades, el tiempo y las circunstancias. Presentó un brillante ejemplo de resiliencia, pasión y vida vivida en sus propios términos. Su viaje, brillante y conmovedor, resuena vívidamente en los anales del tiempo, una llama siempre ardiente de búsqueda insaciable y voracidad por la excelencia. Julio Iglesias era un gigante de la industria cuya voz distintiva y actuaciones cargadas de emociones tocaban innumerables corazones en todo el mundo. Su talento único, su compromiso con la artesanía, sus altibajos profesionales y personales, y su incesante búsqueda de la felicidad, continúan inspirando a las generaciones presentes y futuras de artistas, estableciendo el listón extraordinariamente alto. Profundizando en las profundidades del ilustre viaje de Julio, descubrimos la conmovedora historia de un músico notable, un humano resistente, un compositor impecable, un intérprete carismático, un devoto hombre de familia, un eterno optimista y, sobre todo, una leyenda perdurable, cuya música y espíritu perduran, brindando inspiración y consuelo a innumerables personas. La próxima vez que te encuentres tarareando o golpeando con el pie una melodía de Julio Iglesias, recuerda al hombre detrás de la música, el hombre cuya historia estaba entrelazada en sus canciones, el hombre cuyo espíritu se negó a inclinarse ante la adversidad, el hombre que, en el verdadero sentido de la palabra, Ciudadano Santana, vivió y amó su música. Si bien su icónico ámbito comercial, su voz resonante y sus números conmovedores continúan cautivando a millones de personas en todo el mundo, la vida de Julio deja aún más las conclusiones en abundancia tanto para los artistas de la generación más joven como para la audiencia. Su viaje nos dice que el éxito y el fracaso no son más que dos caras de la misma moneda, lo que nos convence de luchar inquebrantablemente por nuestros sueños. Siempre el romántico y valiente cruzado, enfrentado a adversidades monumentales, la vida de Julio fue una sinfonía interminable de pasión ilimitada, calidez cautivadora y espíritu indomable. La resiliencia estaba arraigada en su ADN, la aceptación era su mantra, la positividad su escudo. Y melodía, el poema eterno de su corazón. A través de los innumerables matices de la vida de Julio, desde altibajos vertiginosos hasta mínimos demoledores, en medio de sinfonías de éxito y baladas de aflicciones, desenterramos la esencia de su ser, un revolucionario incansable, un poeta conmovedor, un filósofo melodioso, en última instancia, el atemporal habitante, su corazón y alma derramándose a través de su música, acariciando nuestros sentidos, deleitando nuestro espíritu, recordándonos soñar y atrevernos. Julio Iglesias era mucho más que un simple cantante. Era un hombre encantador y a plomo, un cable vivo en el escenario, un hombre con un entusiasmo insuperable y un lado profundamente humano que le granjeaba el cariño de todos. Marcando así su presencia en el escenario de la vida, dejando sus melodías como su legado inmortal. La era de Julio vio la transformación de la industria musical, la forma en que se creaba, comercializaba y consumía la música. Su voz resonante y sus melodías desgarradoras trascendieron las fronteras geográficas, rompiendo la barrera del idioma y la cultura, acercando a personas de todo el mundo. A medida que atravesamos las intrincadas curvas rítmicas de su fascinante vida, descubrimos un collage de momentos agridulces que pintan el retrato de un hombre que ocupaba el manto de la música con absoluta pasión, dedicación infalible y encanto inconfundible. La vida de Julio fue, y sigue siendo, una oda a la resiliencia, a la música, a la vida. Para resumir la vida de Julio Iglesias en meras palabras, su vida fue una sinfonía, cada nota, exquisita y conmovedora en igual medida, elaborando una melodía sonora de resiliencia, aceptación y pasión, convirtiéndolo en uno de los cantantes más queridos del mundo, una entrañable persona y una verdadera inspiración.
Aunque las páginas de su vida se han cerrado en la eterna lista de existencia, Julio Iglesias todavía vive en los corazones de millones. Una leyenda eterna cuyas huellas continúan imprimiéndose en las arenas del tiempo, encantó al mundo con su encanto melifluo, sus melodías emocionales trascendiendo los límites del tiempo. En la vasta extensión de la vida, donde la armonía baila con la discordia, nos damos cuenta del verdadero significado de la vida a través de las melodías místicas de Julio Iglesias. Nos enseñó que la vida no es más que una sinfonía, cada nota, ya sea agridulce, teje una melodía propia. Grabando su vida en tonos melodiosos, su espíritu continúa elevando una sinfonía eterna. Si te ha gustado este video, considera suscribirte y compartir para apoyar al canal. Un saludo o hasta el próximo video.